Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar en un tema que nos trae terapia ocupacional con actividades de motricidad fina y razonamiento, estrategias para apoyar procesos escolares, el cual está dentro de la programación de Salud Unal Contigo, que viene realizando ya más de un mes y medio desde la Facultad de Medicina. Y en esta oportunidad tenemos una invitada que es Catherine Gisette Poveda Hernández. Ella es terapeuta ocupacional, egresada del programa de terapia ocupacional del Departamento de la Ocupación Humana de la Universidad Nacional y se desempeña actualmente como terapeuta ocupacional en el laboratorio de la ocupación humana en el área de desarrollo, aprendizaje y juego. Bienvenida, Catherine. Muchas gracias por atender a esta invitación. Te dejo el espacio. Tenemos aquí 45 minutos para que hagas tu presentación. Al final, preguntas del público que nos acompaña el día de hoy. Recordamos que mantengan, por favor, cerrados sus micrófonos y cualquier inquietud por el chat les estamos apoyando. Muchas gracias, Catherine. Bueno, buenos días a todos. Bueno, pues espero que les aporte, digamos, la presentación un poquito. Lo pensamos mucho para los papás, para, digamos, darles algunas estrategias muy sencillas para trabajar, para seguir trabajando toda la parte de procesos escolares en la casa, pues teniendo en cuenta, pues, el tiempo, el momento en el que estamos pasando. Entonces, pues espero sea de gran ayuda para ellos. Denme un momento y ya, no sé qué pasó con la primera diapositiva. Dale la segunda. Bueno. O ruédala sí, para pues, que... Sí, es que no sé qué pasó con, bueno, no sé qué pasó con la primera diapositiva. Bueno, entonces, en la primera diapositiva teníamos toda la parte de, pues quería comenzar explicando un poquito sobre la parte de dispositivos básicos de aprendizaje. Tenemos 6, que son como los básicos para que se dé pues un aprendizaje cualquiera, ya sea tanto en el aula o en procesos escolares, como en entornos cotidianos y de la vida diaria. Entonces, el primero que tenemos es la memoria. Es un proceso que nos... Te voy a interrumpir. Solamente dale la siguiente. A ver si rueda bien. Sí, perfecto. Ahí ya está. Dale la anterior y ahí ya está en pantalla. Sí, dale la anterior. Ahí ya está. Perfecto. Bueno. Entonces, el primero que tenemos es la memoria, y esta nos permite almacenar las experiencias para luego evocarlas y utilizarlas en una tarea determinada. El segundo que tenemos es la atención, que es un mecanismo. Señora. Pasa a la siguiente. Es que no sé qué pasó. Ahí ya. No. Ahí ya. Esta es la primera, es que a mí no me sale la siguiente. Sí, tranquila, yo te voy avisando, ahí estás en pantalla. Ah, bueno. Tenemos la segunda, que es la atención. Entonces, este es un mecanismo que nos permite filtrar los diferentes estímulos del ambiente y pues con el fin de focalizar uno solo y lograr atender a una sola tarea. El siguiente que tenemos es la sensopercepción, que pues lo voy a dividir como en dos apartados muy pequeñitos para que de pronto nos sea un poquito más fácil entenderlo. Y la sensación, entonces, es
el sentimiento que experimentamos como respuesta a una información recibida a través de nuestros sentidos. Entonces, a través de la vista, del sistema auditivo, del sistema táctil, del sistema propioceptivo, el sistema vestibular. Y la percepción es la manera en la que el cerebro organiza estas sensaciones para interpretarlas. Entonces, la sensopercepción es como pues la conjugación de las dos. Entonces, consiste en la captación de estímulos externos para ser procesados e interpretados por el cerebro y luego, posteriormente a esto, pues dar una respuesta a estos estímulos. El cuarto que tenemos es pues la motricidad, tanto, pues digamos acá hablamos tanto de la motricidad tanto gruesa como fina. La gruesa, pues digamos que nos referimos a la coordinación en general de movimientos muy amplios donde intervienen los músculos grandes del cuerpo. Y la fina, coordinación, pues nos referimos a la coordinación para ejecutar movimientos más pequeños, más finos, en los que se requiere pues de mucha más destreza y precisión. La siguiente que quiero hacer como resaltar esta parte, toda esta parte de la motivación, y es un dispositivo básico de aprendizaje porque es el deseo que sirve para dinamizar la conducta y dirigirla a una meta. Y pues también es una iniciativa al individuo a participar y mantenerse en las actividades. Se basa tanto en experiencias de éxito como de fracaso, entonces pues digamos que la motivación pues basa mucho en toda la parte de experiencias. Esta puede ser promovida por metas o por condicionantes, ¿listo? Y pues está muy guiada por el interés de la persona hacia la actividad. Y por último tenemos toda la parte de habituación, que es un proceso mediante el que un estímulo se vuelve repetitivo y logra convertirse en algo familiar para el niño, y a medida de que el niño está más en contacto con el estímulo, entonces las respuestas se van a ir mejorando. Esta sale motivación y aprendizaje, ¿sí? Estás en aspectos a tener en cuenta al momento de escoger las actividades. Ahí, voy aquí, ¿sí? Ahí estoy, motivación y aprendizaje. Estás en motivación y aprendizaje, sí. Listo, profe, bueno. Entonces, sigo pues recalcando, quiero rescatar mucho toda la parte de motivación, porque pues es de gran importancia para toda la parte de aprendizaje significativos. Entonces, estos son los que se integran a la estructura cognitiva, pues del sujeto que está aprendiendo, y para que esto suceda, digamos que hay unas características mínimas que deben estar en el objeto, que es el objeto de aprendizaje, y pues en el sujeto. En el objeto, digamos que debe haber un significado, digamos, que sea significativo y que sea coherente. Y en el sujeto, pues digamos que debe haber una estructura cognitiva, unos conocimientos previos y una experiencia previa, y toda la parte de actitud. Bueno, entonces aquí, digamos que ya pues intenté hacerlo muy breve, esta explicación. Sí quiero que nos centremos mucho en esta parte de los aspectos a tener en cuenta en el momento de escoger o de buscar una actividad para proponerle al niño cuando queremos ganar un aprendizaje. Entonces quiero que tengamos muy en cuenta estas tres, y es toda la parte de gustos e intereses, la forma de aprendizaje de cada niño y la exploración de habilidades, que me quiero referir más
a las capacidades con las que el niño cuenta para ejecutar las actividades. ¿Listo? Entonces, los gustos e intereses, ¿por qué? Porque nos dan como un indicio de qué es lo que motiva al niño a participar en las actividades. Entonces, digamos que ahí podemos buscar actividades que generen disfrute y que pues incrementen la motivación. Entonces, hay niños que les gustan los carros, hay otros que les gustan los dinosaurios, entonces digamos que partiendo de eso podemos iniciar a buscar actividades que pues generen gusto y disfrute y al mismo tiempo pues motiven al niño a participar. Bueno, lo siguiente que también quiero que tengamos mucho en cuenta es la parte de las formas de aprendizaje de cada niño, porque digamos que esto también nos guiaría y nos facilitaría, digamos, proponer las actividades, pues para que se le facilite a él un poco más el aprendizaje. Digamos que se desprenden cuatro grandes características acá y es cómo percibimos y organizamos la información. Entonces, pues, digamos, aquí puede ser desde el sistema visual, desde el sistema auditivo o desde el sistema kinestésico, que es pues a partir del movimiento. Tenemos el siguiente, que es cómo asimilamos y seleccionamos la información. Entonces, si el niño lo hace de una manera global o si es muy analítico, digamos que viendo las características de la información una a una. Lo siguiente es cómo utilizamos la información. Entonces, eh, pues vemos que, digamos, hay niños que planifican y ejecutan la actividad, otros que son mucho más espontáneos, que digamos, no es que sean impulsivos, pero digamos que no planifican tanto para participar en una actividad. Y el último es cómo trabaja, que pues digamos que aquí ya podemos también evidenciar si el niño se siente más cómodo o mejora su trabajo haciéndolo individual o por el contrario, si lo hace de manera colectiva. Entonces digamos que esa parte que estamos hablando acá de formas de aprendizaje, digamos que hay unas que se logran evidenciar muy fácil, otras que no tanto. Entonces, sí, pues digamos que me voy a centrar un poco más en cómo percibe. Entonces, cómo percibe, entonces tenemos un aprendizaje visual, un aprendizaje auditivo y un aprendizaje kinestésico, que eso pues a partir del movimiento. Eh, Aquí no quiere decir que sea una sola forma de aprendizaje, digamos que todas están como en conjunto siempre, todas digamos que hacen su trabajo, pero hay una que es como de base, que es en la que pues nos apoyamos y digamos que es como por la que más logramos retención de información, ¿listo? Entonces, acá, digamos, los niños que aprenden mucho más eh, digamos que a través del sistema visual, entonces digamos que funcionan más con gráficas, con imágenes, con colores, con recuadros, digamos que toda su memoria visual está un poco más desarrollada. Entonces, si les digamos en estos casos, si presentamos un estímulo visual constantemente, les sería mucho más fácil memorizarlo y de pronto aprenderlo mucho más fácil. Si ya, digamos, nos centramos en el auditivo, entonces, digamos, va más a, a la, ay, se me fue la palabra.
digamos, va más a la interacción, entonces más a las discusiones, a las conversaciones. Su sistema auditivo obviamente memoriza y discrimina un poco más fácil y ágilmente que digamos, si fuera visualmente. Entonces acá, digamos, podríamos apoyarnos con audios, con música, las conversaciones, digamos, que dejan mucha información para aprender. Y el tercero, que es pues más a partir del movimiento, entonces es más con la actividad física, con el juego, con involucrar un poco más el cuerpo y el movimiento, si se hacen demostraciones, si se hacen ejemplos, digamos que estos niños podrían, digamos, aprender un poco más fácil ahí. Y la tercera que quiero que tengamos en cuenta antes de, digamos, escoger las actividades es la exploración de habilidades. ¿Por qué? Porque como papás, bueno, tendemos un poco a ver las dificultades. Entonces, el niño no logra atender, el niño no logra permanecer, no estamos aprendiendo igual de rápido a los otros. Entonces, digamos que muchas veces como papás nos centramos en, en las dificultades que el niño tiene, pero pues aparte de eso es muchísimo más importante ver las capacidades con las que cuenta. Eh, Tendemos también a comparar sus habilidades con las de los otros niños de la misma edad y pues digamos que cada uno pues en su desarrollo va a su ritmo. Entonces me parece esto muy, muy importante que tengamos en cuenta cuando vayamos a proponer actividades para trabajar toda la parte de proceso escolar. Y lo relaciono también mucho en la dificultad en la dificultad de las actividades que proponemos. Porque recuerdan que anteriormente les mencioné, toda la parte de motivación está muy relacionada con las experiencias. Entonces, si la dificultad de las actividades que proponemos al niño constantemente es muy alta, entonces probablemente si yo vuelvo y le propongo una actividad similar, pues el niño no va a lograr participar, digamos, activamente en esas actividades, porque si la dificultad es muy alta, entonces no va a lograr las metas que yo le estoy proponiendo y pues digamos que la experiencia no va a ser tan buena. Entonces, sí tener mucho en cuenta toda la parte de las capacidades, pues para que la dificultad en las tareas no sea tan alta y el niño logre las metas y digamos que vaya desarrollando las habilidades poco a poco, así no sea el ritmo que nosotros muchas veces queremos, pero pues que las vaya desarrollando. Y por último, acá también pues los tiempos de ejecución. La mayoría de los papás saben más o menos el niño cuánto se demora haciendo las tareas, cuánto se demora vistiéndose, cuáles son sus tiempos de ejecución en las diferentes actividades. Y pues antes de proponerle alguna actividad, entonces tener en cuenta mucho esos tiempos de ejecución para ni exigirle mucho ni exigirle pues muy por debajo de lo que el niño puede ejecutar. ¿Listo? Entonces, algunas características que quiero también que tengan en cuenta en las actividades, entonces son estas tres, ¿listo? Actividades con un fin, que tengamos mucho en cuenta el juego y las formas de crear y el tiempo en familia. Entonces, actividades con un fin. Todo lo sigo relacionando a toda la parte de motivación. Entonces, si, digamos, proponemos una actividad que inicialmente no tiene un fin y no se la comunicamos al niño, entonces, pues él no va a tener una meta y pues no va a estar motivado
a participar y a incluirse dentro de la actividad. Entonces, digamos que aquí es muy diferente si yo le digo al niño, vamos a guardar cuentas en una botella. Si yo digo, vamos a guardar 20 cuentas azules en 10 minutos, ¿sí? Entonces, le estoy creando una expectativa de lo que se puede, pues, de lo que se puede llegar a hacer, le estoy creando la expectativa de lo que tiene que ejecutar y cómo lo va a poder ejecutar. Obviamente también podemos dejar que las actividades no sean totalmente estructuradas y podemos dejar que él ocasionalmente cree estrategias para ejecutarlas, pero siempre comunicándole digamos que dejándole la meta clara antes de iniciar la actividad. El juego como medio para el aprendizaje me parece también esto muy, muy importante porque de pronto como papás no lo tenemos muy en cuenta. Y pues el juego aporta pues gran variedad de cosas, entonces toda la parte de motivación de la que hemos estado hablando, los intereses, es una acción voluntaria, digamos que los niños se involucran activamente en este tipo de actividades, muchísimo más que en las escolares, y podemos ver el juego como medio para el aprendizaje. Sí, muchas veces creemos que el tiempo para el aprendizaje es sentarse en una mesa con el lápiz, con el libro, pero pues digamos que el juego nos aporta muchísimas cosas y pues también digamos que acá tenemos que tener en cuenta pues la edad del niño y digamos el tipo de juego en el que se involucra, sí, no, ya sabemos que en todas las edades digamos que el juego va evolucionando y va teniendo características diferentes, pero digamos que como base hay un juego libre en el que el niño puede planearlo, puede tomar decisiones, puede crear, puede explorar, puede desarrollar un gran tipo de habilidades que muchas veces nosotros de adultos no tenemos en cuenta. Y hay otro tipo de juego que es pues mucho más estructurado, que es el que nosotros planeamos, que es en el que se ponen pues un poco más de reglas, se ponen un poco más de estipulación de tiempos, entre otras cosas. Pero el juego, quiero que los papás, digamos ahorita, que de pronto se tiene un poco más de tiempo, que estamos un poco más en la casa, contemplemos un poquito más el juego como medio para aprender. Y lo último, que es el tiempo en familia, pues también teniendo en cuenta que ahorita pues que estamos en la cuarentena, que hemos tenido que estar mucho tiempo con los niños, a veces los adultos no estamos acostumbrados a estar con los niños tanto tiempo, pero entonces quiero rescatar la familia como el eje fundamental del aprendizaje. ¿Por qué? Porque desde que el niño nace aprende con la familia, aprende imitando, aprende conductas, aprende eh, estereotipos, aprende muchas cosas de la familia y no solo cuando necesitamos apoyar todo el proceso en el contexto escolar, sino pues lo básico que es para sobrevivir. Entonces, sí quiero rescatar mucho ese tiempo en familia. El tiempo en familia también lo podemos dedicar con juegos, no solo sentarnos detrás del niño a ver si está escribiendo, si está haciendo la tarea, podemos trabajar toda la parte de interacción, de respeto de normas, ¿sí? Digamos que ir un poquito más allá en ese
en ese aspecto. Eh, digamos que en este momento que tenemos un poco más de tiempo, yo sé que hay mucha gente que pues tiene el teletrabajo, que pues igual llevan una rutina pesada, pero pues sí intentemos sacar un poco más de tiempo para practicar este tipo de, de actividades con los niños. Otros aspectos a tener en cuenta es que en la casa tenemos muchas cosas para trabajar, para hacer actividades, para proponerle una actividad a un niño no es necesario tener muchas cosas, ni comprar, ni salir a la papelería. En la casa tenemos muchísimas cosas. Incluso esto nos da también la posibilidad de que el niño explore, de que el niño construya, de tener juguetes hechos por ellos, de que seamos un poco más creativos. Entonces podemos utilizar las tijeras, el cartón, podemos utilizar los cauchos, las tapas de botella, las pinzas de ropa. Son cosas que son muy cotidianas, pero que en realidad, digamos, para un niño pueden facilitar la construcción, pueden facilitar la imaginación, pueden facilitar muchas cosas y podemos proponer muchas actividades con cosas que tenemos en la casa, con cosas básicas que probablemente en la mayoría de los hogares pues podamos conseguir. ¿Qué podemos favorecer cuando proponemos una actividad a un niño? Digamos que se pueden favorecer muchas cosas al mismo tiempo, pero quiero que digamos que tengamos una habilidad específica que vayamos a trabajar cuando propongamos una actividad, ¿sí? Porque generalmente entonces proponemos a los niños actividades en la casa y queremos hacer muchas cosas al mismo tiempo y pues digamos que tampoco es que vayamos a lograr mucho si lo hacemos. Entonces, sí, siempre que, que, se, que se intente planear para, digamos, trabajar solo una habilidad muy pequeñita, ya sea habilidades en específico, digamos, habilidades motoras gruesas, ya sea habilidades motoras finas, toda la parte de habilidades cognitivo-perceptuales, la atención, la memoria, el razonamiento, ¿sí? Entonces, digamos que de ya habiendo identificado las habilidades que tiene el niño, entonces, pues digamos que ahí sí, centrarnos en la dificultad, pero para reforzarle un poco más dentro de esa actividad que estamos intentando proponer. Otra cosa que podemos favorecer es toda la parte de tiempos de ejecución, que ya habíamos hablado un poquito de eso. Entonces, muchos papás se preocupan a veces porque es que hace muy rápido o hace muy lento o eh, nos demoramos mucho. Sí, entonces digamos que con estas actividades que le proponemos al niño, ya sean juego, de aprendizaje, que sean más dinámicas, también podemos ir trabajando ahí alternamente, digamos que los tiempos de ejecución, la capacidad para adaptarse a nuevas situaciones. Entonces, dentro de las actividades podemos, digamos que cambiar las reglas de un momento a otro, podemos proponer situaciones que de una manera u otra estén dándole la capacidad al niño para que logre adaptarse a nuevas situaciones. No todos tenemos la misma capacidad para adaptarnos, pero sí podemos, digamos que ir trabajando poco a poco ese tipo de habilidades. Y lo último acá que podemos también trabajar es la toma de decisiones dentro de las actividades y toda la parte de independencia. Entonces, cuando le proponemos al niño una actividad, también pensemos en que poco a poco puede ir ganando independencia, puede escoger, no todo el tiempo tenemos que decirle que tiene que hacer.
que, que imagine, que cree, ¿sí? Entonces podemos darle también un poco de independencia al niño. Obviamente, unas veces lo vamos a mirar, otras veces le vamos a direccionar, pero también quiero que dentro de las actividades que propongan en la casa, le permitan al niño eso, tener un poquito más de independencia, escoger, crear, proponer también, planear a veces algunas actividades. ¿Listo? Bueno, entonces nos vamos a centrar ya ahora pues en algunas actividades para trabajar toda la parte motora fina y luego algunas de razonamiento. Son actividades muy sencillas que podemos trabajar en la casa y pues digamos que con las habilidades motoras finas, pues reforzar toda la parte de escritura, que a veces es una de las cosas que más nos interesa a los papás, digamos, en toda la parte del rendimiento escolar. Entonces, pues digamos que las habilidades motoras finas encierran la capacidad de hacer movimientos pequeños utilizando los músculos pequeños. En este tipo de movimientos se requiere pues mucho toda la parte de precisión y coordinación, fuerza, disociación de movimientos, toda la parte de manipulación de objetos y de herramientas. Es muy importante toda esta parte de habilidades motoras finas, no solo para el desempeño escolar, sino para las actividades de la vida diaria, entonces para vestirse, para botonar, para amarrarse los zapatos, para comer, para peinarse, para todo, digamos que de una manera u otra están implícitas esas habilidades motoras finas. Entonces, cuando hablamos de ellas, muchas veces nos referimos a toda la parte escolar, pero también están implícitas en las actividades de la vida cotidiana. Entonces, algunas de las actividades que proponemos, entonces, digamos que acá me parece muy importante inicialmente toda la estimulación táctil, que es como la base para toda la parte de manipulación, de estar en contacto con el medio, con las texturas, de explorarlo. Entonces, digamos, pueden utilizar actividades con espuma, trabajar toda la parte de discriminación táctil. Acá en esta primera imagen pueden ponerlos a buscar letras, dependiendo mucho de lo que quieran trabajar. Pueden también hacer slime. El slime a la mayoría les encanta, entonces pueden también hacer uno. Digamos que hacer ese tipo de actividades en la casa es sencillo. Trabajar, digamos, con arena, siempre pues como teniendo un lugarcito para trabajar. Con las cuentas, pueden, digamos que, buscar gran variedad de estímulos a nivel táctil que podemos encontrar en la casa. Entonces, con el jabón podemos hacer espuma, podemos hacer burbujas. Digamos que toda esta estimulación táctil nos sirve de base para promover todas esas habilidades motoras finas que luego vamos a tener que utilizar, pues como ya dije, en la parte de escritura y procesos escolares, como en las actividades de la vida cotidiana. Estas que propongo acá, entonces, son algunas actividades en las que se requiere mucho más de coordinación y precisión. Aquí tener también mucho en cuenta toda la parte de gustos e intereses del niño. En la primera, digamos, la manipulación de herramientas, digamos, pues ya, de las tijeras, el recorte, pero entonces tendemos a ponerlos a recortar cosas y ya, digamos que acá podemos dejar escoger
si quiere recortar carros o si quiere recortar, no sé, Barbies, sí, digamos que también permitirle ahí escoger en ese tipo de actividades. Las otras dos actividades del cartón son actividades también muy fáciles. Podemos dibujar en el cartón lo que también, digamos, teniendo en cuenta sus gustos, si le gustan los carros, si le gustan los dinosaurios, si es una niña, pues tendrá otros gustos. Hay niñas que también les gustan los carros. Entonces, podemos plastificarlo y permitirle que lo pinte varias veces. Ese se puede quitar, se puede limpiar y le podemos permitir que lo haga varias veces para que explore, para que intente por ensayo y error cómo le queda, qué colores. Digamos que ese tipo de cosas también nos van dando ahí que trabajar. Y la última es pescando cauchos. A algunos niños les gusta bastante mmm, trabajar con el agua, con ese tipo de experiencias táctiles, y pues vamos trabajando toda la parte de coordinación y precisión, coordinación isomotriz. Acá también pues otras actividades que podemos trabajar en la casa, con los ganchos de la ropa. He visto muchísimas actividades, se pueden pintar, se le pueden poner números. Con los ganchos lo que intentamos trabajar es toda la parte de fuerza y también la parte de disociación de movimientos. Podemos igual, digamos que combinarlo con actividades que impliquen toda la parte de habilidades perceptuales. Entonces podemos ponerles colores, podemos ponerles formas, pero pues si lo que queremos es trabajar en las habilidades motoras finas, entonces centrémonos en cómo manipula la herramienta, en cómo es su desempeño, si tiene la fuerza requerida para manipularla o no, si la precisión es la que requiere la actividad o no. Y podemos también hacerle algunas modificaciones, pues dependiendo de la habilidad que tiene el niño. Acá, pues para facilitar un poco toda la parte de disociación de movimientos, y es que, digamos que esta parte de disociación, algunos niños tienen dificultades para mover los dedos de la mano de manera independiente, para manipular, y también, digamos, pues se ve mucho más en toda la parte de manipulación del lápiz. Entonces podemos trabajar este tipo de actividades que implican utilizar una pinza más fina, que implican no utilizar el movimiento de toda la mano y de todos los dedos al mismo tiempo. Entonces en esta primera imagen podemos hacerlo con tapas, podemos pintar las tapas y pegarlas para que enrosquen y desenrosquen. Aquí lo mismo, podemos combinarlo con toda la parte perceptual, pidiéndole que lo haga por el mismo color o pidiendo que haga la misma secuencia. En la casa tenemos también de pronto pasta, tenemos plastilina, podemos hacer dibujos en plastilina, ¿sí? Siempre con un propósito. Entonces, pues porque a veces utilizamos la plastilina, pero entonces vamos a hacer bolitas. Pero ¿y cuál es el fin de hacer las bolitas? Hay que tener una meta, entonces vamos a hacer un cerdito con las bolitas que estamos haciendo. Entonces, eso también, digamos que genera un poco de expectativa en el niño y pues genera un poco más de motivación. La agilidad, bueno, para trabajar también un poco más la agilidad aquí a nivel de destreza manual, y en la primera imagen tenemos una actividad también muy sencilla que es con tapas, con canicas, o puede ser con cuentas, y otra vez con los
con los ganchos de ropa. Entonces, digamos que en esta actividad se trabaja con tiempo. Digamos que para ganar agilidad sí hay que ser un poco más repetitivo con las actividades y ir disminuyendo un poco los tiempos de ejecución, pues para que se gane un poco más de agilidad. En esta siguiente intentamos trabajar toda la parte de trazos. La mayoría de las veces se trabaja en la casa con los niños los trazos poniéndolos a repisar. Entonces repisa y repisa y repisa trazos. Y pues digamos que eso funciona, pero pues ¿sabes? Los niños también se cansan de ese tipo de actividades, entonces intentemos hacer otro tipo de actividades con cosas que tenemos en la casa. Podemos ponerlos a hacer trazos sencillos con arena, dentro de la arena, podemos ponerlos también, ya después, digamos, si están aprendiendo a escribir como tal o están aprendiendo las letras o los números, también los podemos poner a hacer los trazos ahí en la arena. Este de la izquierda con botones, entonces vamos trabajando la parte de disociación de movimientos y vamos haciendo una comprensión un poco más amplia de los trazos. En esta de abajo podemos seguir utilizando toda la parte de estimulación táctil para mejorar un poco ese tipo de aprendizaje. También podemos hacer una bolsita sensorial, podemos introducir espuma o algún material dentro de la bolsa Ziploc y pedirle al niño que copie modelos muy sencillos. Digamos que lo que se quiere con este tipo de actividades es también que tenga otras experiencias cuando está manipulando una herramienta y cuando está copiando los modelos. No solo se pueden copiar modelos con, digamos, teniendo un lápiz y un papel, sino digamos que también hay otras experiencias que el niño puede tener en el momento de hacer ese tipo de copia de modelos. En la de arriba también, digamos, hay una actividad de palillos de paleta con la que también podemos construir modelos. Y en la de abajo, permitirle, digamos, también cuando estamos en ese proceso de aprestamiento, digamos, de números, de letras, también podemos permitirles que construyan con diferentes materiales los números o las letras, entonces que las hagan con foamy, que las pueden hacer con plastilina, las pueden hacer con cartón, y digamos que eso también favorece un poco el proceso de aprestamiento de las letras. Ya este tipo de actividades, digamos que son un poco más complejas, las utilizamos generalmente con niños más grandes para mejorar toda la parte de progresión en los trazos, de agilidad, para la parte de manejo del renglón. Y digamos que aquí también tenemos que tener muy en cuenta el nivel de dificultad con este tipo de actividades. Si son niños pequeños, pues poner modelos muy sencillos, lo que veníamos hablando, que logren, digamos, alcanzar el objetivo, así sea una actividad muy sencilla, y poco a poco podemos ir incrementando la exigencia en este tipo de actividades. A ellos les gusta mucho porque están dibujando, ¿sí? No lo ven como una actividad en la que netamente estoy trabajando la escritura, sino que están dibujando, les gusta mucho coger los modelos, ponerle colores, modificarlos, entonces digamos que ahí también juegan otra serie de cosas. Además de eso, en este tipo de actividades podemos trabajar también toda la parte de habilidades perceptuales, entonces el manejo
del espacio, el manejo de relaciones espaciales, entre otros. ¿Listo? Y digamos que acá, como para terminar este tema del área motora fina, proponerles diferentes espacios. Muchas veces ellos mismos lo hacen, entonces podemos proponer que trabajen en la pared un día, ponerles una cartulina gruesa, si digamos no queremos que vayan a rayar la pared, podemos trabajar en el piso, podemos trabajar debajo de la mesa. Generalmente los niños tienen un puesto de trabajo y es sentados todo el tiempo, escribiendo, bueno, haciendo en general las tareas, pero pues deberíamos permitirles diferentes experiencias acá en algo muy sencillo que es la posición en la que trabajan. Bueno, entonces ahora pues vamos a hablar un poquito sobre los procesos de razonamiento. Básicamente los de razonamiento lógico-matemático, que es pues la capacidad relacionada con la forma abstracta de ver los números o las cantidades y poder pues posteriormente realizar operaciones con estas. Entonces, acá las actividades que inicialmente proponemos tienen digamos que son un poco más hacia las habilidades perceptuales. Entonces, el manejo de forma, el manejo del color, el manejo del tamaño, ¿sí? Digamos que ese tipo de habilidades son la base para que después el niño logre ejecutar una operación matemática. Entonces, digamos, en la imagen superior izquierda, entonces tenemos una actividad muy sencilla con un dado y el niño tiene que ir ubicando las cuentas según la secuencia pequeñita que le salga. En la segunda tenemos una copia de modelos muy sencilla que podemos hacer en la casa con los colores. Nosotros mismos hacemos los trazos y pedimos al niño que haga la copia del modelo con los mismos colores. En la siguiente es algo muy parecido, pero utilizan los números. Entonces podemos utilizar este tipo de actividades para que los niños logren construir, como estaba diciendo ahorita, cuando estamos en el proceso de aprendizaje, ya sea de letras o de números, este tipo de actividades, pues digamos que facilitan un poco ese proceso. En la siguiente tenemos ya digamos procesos de asociación también un poquito más complejos. Entonces este juego lo podemos hacer con cartón, con círculos de cartón, y pedimos al niño ubicar según el color. Ahí está ubicado mitad y mitad, entonces que vaya ubicando según corresponde. El del helado y el del gusano son muy parecidos. Trabajamos toda la parte perceptual de copia de modelos sencillos. Entonces, aquí también podemos dejar que el niño escoja si quiere que sea una secuencia de colores, si quiere que sea de dibujos, si quiere que sea una secuencia de dinosaurios, no sé, en fin. Y digamos la del gusano la podemos hacer muy sencilla en una secuencia de copia de modelos con tapas de gaseosa. El siguiente paso es toda la parte de asociación de números con cantidades. Entonces acá podemos también trabajar con los vasos. Si ven acá en las dos imágenes se trabaja con los vasos. Podemos trabajar acá otra vez con las tapas de gaseosa. Acá el dado le dice al niño qué número de tapas irle poniendo y ir construyendo con el gusano. Digamos que aquí para trabajar este tipo de actividades, lo más importante es toda la parte, pues digamos, visual y concreta que el niño pueda coger, que el niño pueda contar y que pueda asociar.
Lo siguiente es toda la parte de secuencias antes de iniciar con toda la parte de operaciones matemáticas, porque si nos detenemos a pensar en las operaciones matemáticas, son secuencias de pasos, ¿sí? Entonces, primero hay que sumar este número, luego hay que ubicarlo acá, luego acá, y es una secuencia y el niño tiene que memorizarla para lograr participar en una operación matemática. Entonces, este tipo de secuencias puede ser de colores, puede ser de formas, puede ser de dibujos. Entonces, podemos trabajar en esta primera imagen, la de arriba, podemos trabajar con tapas, entonces podemos poner al niño a que siga la secuencia de colores con las tapas, podemos poner a que copie las secuencias en un modelo, podemos poner a que construya secuencias sencillas dándole un patrón específico, digamos aquí en la de abajo, otra vez con los palos de paleta y con un poco de papel o de fondo. Y ya digamos, en la parte de suma que quiero que vean primero es esta imagen, lo que decía antes, entonces, que sea algo mucho más concreto, entonces, digamos, en este utilizan el cartón, podemos hacer los números en cartón y con las pinzas de ropa podemos ponerle, aquí lo podemos asociar por el color, el 2 es las pinzas amarillas, el 3 el, el rojo y aquí tenemos ya el resultado para que el niño lo haga pues de manera concreta, haga el conteo y logre hacer la suma. Estas pues son sumas muy sencillas, también la que hay acá en la parte superior del cartón, también entonces podemos ubicar a un lado la cantidad de, de cuentas, al lado derecho pues la otra cantidad de cuentas y lo volteamos cuando todas caen acá abajo, el niño las cuenta y logramos resolver la operación matemática. También podemos utilizar actividades como la de abajo, que son con dados, entonces es una especie de, de juego muy sencillo en el que piden ir sumando las cantidades para, pues, para lograr llegar al fin. Esta actividad de la suma, digamos que pues, por algo de experiencia, a los niños lo que más se les dificulta cuando ya hacemos este tipo de sumas que son un poco más complejas, es ubicar los números, ¿sí? Hacer toda la parte de la ubicación de números. Con este tipo de actividades podemos, digamos que facilitarlo un poco y lograr que cuando ya lo hagamos en el cuaderno con números, entonces logre hacer la ubicación pues un poco más fácil y pues igual el desempeño en este tipo de actividades pues no va a ser tan tedioso. Con las restas pasa algo parecido y es que cuando las restas son prestando, también se les dificulta mucho ubicar mentalmente, digamos, los números y pues hacerlo también en el cuaderno. Este tipo de actividades pues facilita mucho ese proceso. Entonces podemos hacer el cartón, podemos hacer los números con las tapas y digamos que digamos que darle al niño actividades en las que logre facilitar esos procesos y sean un poco más dinámicas. La multiplicación, señora, ya se vamos a acabar el tiempo, ¿cierto? Ya voy a acabar. Sí, gracias. Y en la multiplicación, digamos que también podemos utilizar este tipo de herramientas que sirven un poco más de apoyo visual, cuando los niños aprenden un poco más por memoria visual,
O digamos que este que pongo acá es para recortar y plastificar y poner en el llavero para que lo estén viendo constantemente. O actividades también, este tipo de actividades, digamos el de la izquierda lo podemos poner a trabajar también, digamos, en juegos un poquito más dinámicos. ¿Listo? Acá dejo este primero, un link de una página en la que se trabaja razonamientos para niños grandes. Me parece muy funcional. Y algunas aplicaciones en el celular, ahí está el nombre de la aplicación, las áreas en las que se trabaja en la aplicación. Y por último, quería mostrarles algunas de las actividades que hemos estado enviando desde el laboratorio. Estas actividades desde el laboratorio de la ocupación humana de la universidad, estas actividades se están publicando en el Twitter de comunicaciones de Unisalud. Entonces, por si quieren ingresar y mirar un poco más detalladamente en estas actividades, pues sí, digamos que estamos proponiendo actividades motoras gruesas que sean un poco más dinámicas y actividades ya sean motoras finas o cognitivo-perceptuales, pero acá ya las estamos detallando un poquito más. Listo, entonces no sé si tengan alguna pregunta o... Gracias, Catherine, por esta propuesta de actividades. Realmente es una diversidad de actividades que desde el Laboratorio de la Ocupación Humana y pues desde la terapia ocupacional se proponen, como ustedes han visto, solamente trabajando el tema de habilidades motoras y de habilidades de razonamiento, etcétera, se tienen allí. ¿Hay alguna pregunta acá en el chat por parte de Leonor? Pregunta, cuando el niño tiene déficit intelectual, ¿cómo podemos establecer actividades para facilitar su aprendizaje? Bueno, cuando hay, digamos que algún déficit, generalmente nosotras lo que trabajamos son actividades por repetición, ¿sí? Igual también, como lo decía, ver cuáles son las capacidades que tiene el niño y digamos que el método más fácil por el que aprende, si aprende auditivamente o si es visualmente, pero generalmente con niños con déficits trabajamos un poquito más por repetición. Gracias. Nos solicitan, Catherine, que puedes poner en pantalla un momento las dos últimas diapositivas donde estaban las direcciones de las páginas para que las puedan captar un momento. Recuerden que estas presentaciones las pueden ver también en diferido, si las quieren repetir o las quieren compartir. Pueden estar en el Salud Unal Contigo por el canal de YouTube. Muy importante, si puedes poner la última para que puedan visibilizar la dirección del laboratorio. Gracias ahí. En el chat les he puesto en la dirección electrónica del laboratorio de ocupación raya al piso fmboc@unal.edu.co. Próximamente también tendremos allí actividades que desde el voluntariado de educación que dirige la profesora Eliana Parra nos van a facilitar para que todas estas actividades que se han ido promoviendo y que en principio hemos dirigido a los padres y los niños de usuarios de Unisalud también lleguen a más hogares, también lleguen a más niños y que podamos fortalecer estas actividades a través de diferentes canales que se están promoviendo desde el laboratorio. Les hago directamente esta invitación también desde como coordinadora del laboratorio y aprovechando pues que nuestros terapeutas ocupacionales tanto de planta en el laboratorio, la próxima semana tendremos otra charla y de el apoyo de la práctica de educación a cargo de las profesoras Eliana Parra y Catalina Díaz en este momento.
No sé si tienen más comentarios, cualquier cosa les estaremos informando por este canal. No olviden seguir participando de la programación de Salud Unal Contigo que tenemos para el fin de semana, para las 11 de la mañana y 5 de la tarde del día de hoy. Y continúen con nosotros este fin de semana. Catherine, muchas gracias por esta ilustración y bueno, al público, muchas gracias. Alguien pregunta si hay metas de aprendizaje según edad o algo básico según la edad, pero pues no sé si el tiempo nos da. Catherine, ¿hay metas de aprendizaje Metas de aprendizaje. según edad o algo básico según la edad? Pues digamos que sí hay, digamos, como rangos, no son como muy estrictos, pero sí por edad se deberían, digamos que deberían haber como aprendizaje, algunos aprendizajes significativos y digamos que eso también depende mucho de las exigencias del entorno y digamos de las exigencias también del colegio. Hay en unos colegios en los que los están poniendo a escribir a los 3 años, hay en otros en los que comienzan a escribir a los 6 y no quiere decir que por eso a los 3 ya tenga que escribir, sino que digamos que sí existen unos patrones en los que el niño pues posiblemente debería ir, pero pues también va mucho en las capacidades y habilidades que cada uno tenga. Bueno, Catherine, pues muchas gracias. Acá, pues los comentarios son todos eh, muchas gracias por la orientación, por la utilidad y porque resulta muy interesante para poder realizar estas actividades en casa y con los niños de acuerdo a lo que nos has presentado. Nos vemos en las próximas conferencias de salud unal contigo. Muchas gracias a todos. Por favor, cerrar sus micrófonos e ir saliendo para terminar la grabación. Muchísimas gracias.